quiere el neoliberalismo y cómo lo podemos resistir, sabiendo que tenemos un país donde no todos somos comunistas, que tenemos un país donde hay burguesía, un país donde todavía las fuerzas productivas no garantizan dar el salto inmediato a una construcción socialista radical. O sea, midiendo la correlación de fuerzas que tenemos. No se trata de hacer el programa del Partido Revolucionario en una constitución, sino la constitución que sea la fotografía de la correlación de fuerzas del 2017, en su capítulo educativo, que es lo que hoy estamos discutiendo. En consecuencia, desde mi punto de vista, lo que está planteado primero es qué quiere ese neoliberalismo y si ya lo sabemos, qué deberían hacer las resistencias. Y en consecuencia es trabajar la definición de educación primero. ¿Qué entendemos por educación? Y ahí la necesaria separación entre educación y escolarización. Y hablar en consecuencia de las educaciones también, que permita entender al sistema educativo como la complejidad de los procesos que actúan en la construcción de conciencia del individuo, medios de comunicación, familia, sociedad en su conjunto. Y saber que si abordamos una transformación del sistema educativo tiene que ser en la complejidad de los procesos. Saber que en consecuencia nosotros hablamos mucho del complejo económico, del complejo industrial militar, pero que tenemos que hablar incluso con rango constitucional de la industria cultural. Incluso con rango constitucional para que luego se exprese en la formación de los docentes, por ejemplo. Que hoy hay que construir unas resistencias a la industria cultural en materia educativa. Y entonces eso nos lleva, por supuesto, a crear espacio a otros modelos de educación como la educación popular. No como antagonismo a la escolarización, porque también hay corrientes dentro de la educación popular, desde mi juicio equivocadas, que colocan un antagonismo entre educación popular y escolarización, sino buscando con rango constitucional complementariedad entre educaciones populares y escolarización, en un marco de diferenciación de sistema educativo y educación. Y si el neoliberalismo quiere destruir la escuela, que nosotros tenemos, el esfuerzo mayor que hace es por destruir la profesión docente. México es la prueba evidente en los últimos 3 años de esa política del neoliberalismo en la segunda década del siglo XXI. En los últimos 3 años de la segunda década del siglo XXI. Entonces, con rango constitucional hay que decir que para que exista el derecho a la educación como derecho humano, deben existir docentes, que por colocarlo en la Constitución, docentes, debe existir escuelas, instituciones educativas, y no temer a decir debe haber pedagogías, porque se trata de la confluencia de ciencias para poder abordar los procesos de formación. Es decir, darle rango constitucional al maestro, al docente, a las escuelas y a las pedagogías. Porque si no, cualquier declaración de derecho a la educación es solo una buena intención que cualquier gobierno podría llegar, un gobierno neoliberal, y no necesitaría ni siquiera hacer una reforma constitucional. Porque dicen, yo garantizo el derecho a la educación, pero estudien en su casa, como quiere la señora Betsy DeVos, actual secretaria de Educación de la Administración norteamericana. No tiene que reformar la Constitución con la Constitución diciendo que, no, que yo no lo niego. Estudie en su casa. ¿Para qué maestros? Porque la Constitución no lo previó. ¿Para qué escuelas? Entonces debemos darle rango constitucional a esos 3 componentes para enfrentar al neoliberalismo del siglo XXI en el año 2017. Pero además, el neoliberalismo posibilitó que en Incheon, Corea, en el año 2015, los países, más de 190 países del mundo, firmaran un acuerdo, incluida Venezuela,
para colocar como piso de la inversión en educación el 6% del Producto Interno Bruto y el 20% del presupuesto. ¿Por qué el neoliberalismo permitió eso? ¿Por qué el neoliberalismo? Es que el neoliberalismo no se dio cuenta y le metimos un gol. No, no solo lo permitió, yo estoy convencido que lo auspició. Eso que era un sueño de nosotros hace 2 décadas, el neoliberalismo lo tomó para sí y lo impulsó. ¿Para qué? Para dinamizar la economía del mundo. En una de sus áreas, la tecnología. Y apartar el 6% del PIB y apartar una buena parte del 20% del presupuesto para la compra de chatarra tecnológica y de información para dinamizar la economía mundial en el siglo XXI. En consecuencia, las resistencias que dicen, las resistencias deberían decir a ese modelo que hay que ratificar el sueño del 6% en la Constitución, como mínimo. Incluso en el caso de educación superior hicimos un debate con el documento que está circulando en educación superior donde planteamos elevarlo al 9% y al 25% del presupuesto, dado el peso de lo que estamos haciendo en masificación de la educación. Pero para frenar las intenciones neoliberales, contemplar un mínimo del 5% para sueldo a los trabajadores y condiciones de trabajo de los docentes. Y un mínimo del 15% de ese presupuesto a ese destino. Es decir, desde nuestra perspectiva de resistencia es imposible pensar en educación sin pensar en docentes, pero en docentes con condiciones dignas de trabajo. Y eso debe tener rango constitucional. Es decir, 9% del Producto Interno Bruto a la educación, 25%, pero ya reservando con rango constitucional un mínimo de 5% del PIB y un mínimo del 15% para sueldo docente y condiciones de trabajo de los docentes, para poder enfrentar a los neoliberales que quieren eliminar a la docencia y a los docentes. Y decir el otro porcentaje de acuerdo a lo que prevea, y ahí coincido con los que han dicho, ustedes saben bien, lo que prevea. Yo sigo usando el nombre que está acá, aunque diga que es de la Cuarta República, le podemos poner otro, pero yo no me enfrasco en esas polémicas de nombre, aunque dirían en la perspectiva de Foucault que los nombres tienen la esencia, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que volverlo a plantear la necesidad de que tengamos un Consejo Nacional de Educación, o su equivalente en otro nombre que nos guste ponerle, que es el que le corresponda definir cuál es el uso que le vamos a dar al restante porcentaje del PIB y del presupuesto en cada momento histórico. Y poder decir, en los próximos 3 años, o entre el año 2018 y el año 2021, del 9% hay un 5% apartado para el sueldo docente. El 3%, por decir algo, va a ser usado para el fortalecimiento de la planta física. Es el Consejo Nacional de Educación el que le corresponde, para que no sea un ministro, incluso ni un presidente, el que diga debe ser usado así o no. Pero estoy pensando en un Consejo Nacional de Educación que no sea solo de gente que está con el gobierno. Me disculpan, y yo como desde los 12 años comencé a militar una idea de cambio, ya a estas alturas de la vida uno creo que se siente en alguna libertad para decir cosas. Ese Consejo Nacional de Educación tiene que ser el reflejo, la fotografía también del país que tenemos. Y si yo tengo la orientación estratégica de hacia dónde va el sistema educativo, yo no tengo ningún problema en sentarme en la mesa en un Consejo Nacional de Educación con el señor que es dueño de la Polar. Yo no tengo ningún problema. Pero si todavía estamos en la transición al socialismo, eso que hablaba Chávez, que no era el socialismo como transición al comunismo, sino esa nueva categoría que creó Chávez, la transición al socialismo. Estoy reconociendo de que hay capitalistas y que hay burgueses, que tengo que alinearlos en una perspectiva estratégica de hacia dónde quiero que se oriente la educación. Entonces, un Consejo Nacional de Educación que sea la representación del país y de la correlación de fuerzas del país para debatir lo estratégico de la educación, no en un periodo presidencial,
no para 6 años. Yo lo planteo para 20 años. Que cruce a más de 3 gobiernos. Que haga un proyecto de educación para 20 años que sea refrendado en referéndum. Que lo contemple la Constitución. Un acuerdo hacia dónde quiere ir la educación, que sea votado y que sea aprobado por la mayoría de los venezolanos. Un desafío de construir una democracia participativa y protagónica en materia educativa. Y solo así podríamos entonces pensar en una formación docente de largo aliento para garantizar que existan educadores más allá de lo que quiere el neoliberalismo, hacerlos desaparecer. Podríamos pensar en la construcción de una infraestructura escolar que haga que las escuelas, los planteles concreten el derecho a la educación y no en esa palabra etérea que yo la defiendo, que vengo de la educación popular, que se llama ambiente de aprendizaje, pero que si se le ocurre colocarlo en el rango, con rango constitucional, elimina la obligación del Estado de construir escuelas y coincide con lo que plantea la señora Bexy Devos, que la casa puede ser un ambiente de aprendizaje si el muchacho tiene computadora y conexión a internet. Y que permita en consecuencia también hablar de qué pedagogías queremos en plural para ese proceso de transformación educativa. Ese es el debate que yo creo que tenemos que dar de inicio con marco estructural de carácter constitucional para poder incorporar planificación en educación de largo aliento. Para poder contemplar, y este es un tema polémico, pero yo lo he escrito, a lo mejor algunos de ustedes o la mayoría de ustedes no están de acuerdo con lo que yo voy a decir. Yo no creo, y ustedes los que me han leído saben que no creo en la evaluación punitiva, que ha acompañado durante los últimos 3 años a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en México en su resistencia al intento de que haya evaluación punitiva. Pero yo sí creo en la evaluación. Yo sí creo en la evaluación. Lo que no creo es en la evaluación punitiva. Son 2 cosas distintas. Y en consecuencia yo creo que debe haber un sistema de evaluación nacional educativo o de calidad o como se le quiera poner el nombre. Yo creo que debe ser de calidad para no entrar en una polémica con los demás, pero bueno, si no queremos llamarlo de calidad, bueno, pero que evalúe a los docentes y evalúe el aprendizaje de los muchachos para saber cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, cómo va el tema de los docentes y cómo va el tema de los aprendizajes. Porque si no, yo con mucho dolor tengo que decirlo. Yo le preguntaba a alguien que es un alto líder del proceso bolivariano, que le tocó dirigir un canal de televisión creado por la revolución. ¿Por qué no empleaba en su mayoría a egresados de comunicación de una universidad creada por la revolución? Y esa persona comprometida, como yo estoy seguro que está comprometida con la revolución, me decía porque le faltan competencias o habilidades para trabajar en el canal. Y eso tenemos que discutirlo en el proceso constituyente. Y eso significa que no evaluábamos los procesos de aprendizaje en esa universidad para saber año a año qué queríamos. Y decir, en el primer año necesitamos que sepa construir discurso. En el segundo año manejar cámaras, editar